¿Están? Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 13. Vamos a leerlos todos juntos, ya que me han dicho que cuando leen los hermanos no se escucha. Voy a leerlo yo en todo, y todo vamos a leerlo del 1 al versículo 13. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos míos, la fe que tiene en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen está un hombre, un anillo de oro, ropa elegante, y está un hombre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen distinción entre ustedes, juzgando con mala intención? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la ley y hereden el reino que prometido aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran entre los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si cumplen la ley, suprema la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Y si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablen y compórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque hablará un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Poderoso Dios y Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios del cielo, porque hasta aquí tu mano poderosa y tu brazo extendido ha estado con nosotros. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por cada uno en particular, porque cada uno de nosotros, Señor, traemos gratitud en nuestro corazón. No porque hayan pasado cosas espectaculares en nuestras vidas, sino porque tú nos has cuidado cada día. Nos has dado el sustento de cada día, nos has dado la vida, Señor, nos has dado el aire que respiramos, una familia, Señor, en la cual nos sentimos confortables y nos sentimos apoyados. Asimismo te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a entender los misterios del reino, Señor, y que podamos vivir, Señor, no solamente oyendo tu palabra, sino poniéndola por obra. Bendice a los jóvenes, Señor, en las escuelas donde les toca ir, Señor. Se enfrentan a diferentes tentaciones, a diferentes presiones, Señor bendito. Dales fortaleza para que ellos no caigan en ese círculo vicioso que está el mundo. Asimismo también, Señor, por los adultos, Señor, que nos tenemos que enfrentar a cada día, Señor, con diferentes retos, Señor, que podamos ser firmes en lo que hemos creído y que nada ni nadie nos aparte de nuestra fe, sino que podamos ser genuinos en lo que hemos creído y podamos, Señor, defender nuestra fe hasta la muerte misma. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Te pido por sus vidas, por su familia, Señor, que tú los fortalezcas. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir. Visítalos allí en sus hogares, Señor bendito. Y a los que nos ven, Señor bendito, por las redes sociales, que escuchan tu palabra, ayúdalos también, Padre. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo a cada familia en particular. Bendice a nuestro pastor Rafael allá donde se encuentra, su esposa, su familia, y así por cada hermano en particular, Señor, que no está aquí, a donde quiera que se encuentre.
Si está fuera de las fronteras patrias, Señor, bendícelo, fortalécelo también, Señor. Guárdalo en el hueco de tu mano. Bendice a los que trabajan a estas horas, que les toca viajar. Padre, visítalos ahí donde se encuentran. Asimismo te ruego, Padre, que seas visitando los que están en las cárceles, en los hospitales. Te pedimos, Señor, por niña Berta, Señor, que está hospitalizada. Te pedimos que tú tengas misericordia de ella, Padre. Ayúdala, Señor, bendito, que si tú, Señor, has decidido llevártela, Padre, que ella pueda, Señor, estar preparada para irse contigo. Fortalece a sus familiares, guárdales en el hueco de tu mano y que ellos puedan aceptar, Señor, cualquiera que sea tu decisión. Así mismo te pido, Señor, que bendigas a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y a toda su familia, Padre. En tus manos la ponemos, Señor bendito, para que tú obres, Señor, en su vida, Señor, conforme a tu soberana voluntad. En el poderoso nombre de Cristo, mi Señor y Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como leímos el viernes anterior, Santiago es una carta que ha sido escrita prácticamente para las 12 tribus que estaban expatriadas, que estaban en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en Bitinia y en todo el Asia Menor. Entonces nos damos cuenta que el escritor de la carta de Santiago es el mismo Jacobo, medio hermano de Jesús, o hermano de Jesús, el que andaba con él, él que escribe, y él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Dice el apóstol Pablo que cuando él llegó de Arabia, habían pasado ya 14 años y a ninguno de los apóstoles conoció. Y cuando viajó a Jerusalén, se encontró con Jacobo, que es el mismo Santiago, con el cual platicaron y ellos mismos lo encomendaron a las iglesias gentiles. Entonces, la carta de Santiago es dirigida prácticamente a estas gentes que ya habían conocido al Señor, pero que también conocían las escrituras del Antiguo Testamento. No era lo mismo evangelizar a los no creyentes, a los gentiles, que evangelizar a los que ya habían creído en Dios. Lo único que a veces las iglesias locales o las iglesias, digamos, de la región, por decirlo así, Antioquía, eran iglesias que la mayoría eran judíos. Pero en este caso, estamos tratando de entender el lenguaje que utiliza Santiago y el lenguaje que utiliza Pablo a los romanos. Aunque fue escrita, fíjense bien, para la iglesia de Roma, pero allí había también gentiles. La mayoría de ellos eran gentiles, pero también había creyentes que eran judíos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que ese es judío, y el que es judío es enemigo del evangelio. No todos. Dentro del judío hay creyentes. Yo tengo amigos, pastores, que son judíos, pero que son cristianos mesiánicos, se les llama. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Mesías ya vino y que el Mesías regresará en su segunda venida para poder cumplir la profecía que él ha sido escrita. Por lo tanto, hay tres diferentes clases de judíos: judío ortodoxo, judío común y corriente, en el cual muchos de ellos no creen en nada, y tenemos el judío mesiánico, que es el judío cristiano evangélico que cree en Jesús. Entonces, no podemos decir que todo el judío está perdido, sino que dentro del judaísmo hay judíos que practican el judaísmo, que se les conoce como ortodoxos. Hay judíos que de vez en cuando van a la sinagoga, y hay judíos que son mesiánicos, que creen en Jesucristo. En este caso, la carta fue escrita a los judíos mesiánicos, a los judíos que ya habían creído en Jesucristo, porque habían experimentado la salvación por la fe. Vamos a ir paso a paso para poder entender. El versículo 1 del capítulo 2 dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atiende bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí,
en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí, de pie, o siéntese en el suelo, o a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con mala intención? Entonces dice la Escritura y nos hace la salvedad. ¿Por qué está haciendo esta aclaración? Porque era lo que se practicaba en esos días. Si había un hombre rico, un hacendado, un dueño de esclavos, un comerciante, y llegaba a la congregación, no, hombre, lo atendían de maravilla. Véngase, señor fulano, no sé qué, ahí, súbase acá, aquí con nosotros, con todos los líderes. ¿Por qué? Porque era gente de dinero. ¿Y a poco no hacen lo mismo hoy en día? Es lo mismo. Usted va a una iglesia grande y quiere hablar con el pastor general, que no puede hablar. ¿Qué es lo que le dice? Vaya con mi secretaria y pida una cita. La secretaria le dice, mire, el pastor ahorita no tiene tiempo, la próxima semana va para el extranjero a predicar unas campañas. Estamos hablando a los primeros días de diciembre, le podemos dar unos minutos. Eso sí es el estilo de vida hoy en día. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Pero si llega un rico con una su tremenda limusina o un carro de $50,000 arriba, no necesita cita. Hey, fulano, mira, por aquí está tu amigo. Ah, ¿cómo no? Dile que pase. Porque es su cuate. Eso es preferencial, eso es favoritismo. Entonces, ¿eso es agradable delante de Dios? No. Nosotros tenemos que ser parejos con todo. Con el que tiene mucho cariño, con el que no tiene nada. Con el que tiene un gran corazón, como con el que no tiene nada. Entonces es lo que está diciendo el apóstol, y dice, ustedes no tienen que hacer acepción de personas. Ustedes tienen que tratar como tratan al humilde, tratar al rico de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque si no, lo que estamos buscando es el dinero del rico y no su alma. Es más fácil que un pobre se salve a que un rico se salve. ¿Por qué? Porque el rico confía en su dinero, confía en sus negocios, confía en sus posesiones, confía en sus líneas de crédito, confía en todos los contactos que tiene, pero el pobre no tiene que confiar. ¿A quién tiene que creerle? Solamente a Dios. El rico tiene para gastar en medicamentos, en viajes al extranjero, y que le van a hacer una operación de corazón abierto, se va a Houston porque está lo máximo de la ciencia en Houston, viaja para allá, y el pobre, como no tiene nada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Doblar las rodillas y clamarle a Dios. Y Dios lo sana en su casa, en su chocita, ahí lo sana. Y el rico que se fue y viajó a Houston allá, pagando miles de dólares, allá se murió. Que se va a morir, se va a morir. El que tiene la última palabra es el Dios del cielo. Entonces, hermanos, de esa manera es que el apóstol le está escribiendo y le dice, no sean ustedes como es el mundo, porque el mundo, ¿qué es lo que dice? Como te ven, así te tratan. Usted llega a un banco bien vestido, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tal, señor? Siéntese por aquí, un cafecito, un tecito o un agua, o quiere una gaseosa, se lo mandamos a traer. Pero vaya a llegar un pobre mal vestido que hasta le mandan los de seguridad, y de seguridad están siempre cerca de él. ¿Por qué? Porque le tienen desconfianza. Pero el que es rico, el que llega con relojes, con anillos, con cadenas, bien vestido, ese lo trata de maravilla. Está bien que lo haga el mundo, pero no está bien que lo haga la iglesia. La iglesia tiene que tratar a todos por igual. Ahora bien, se han dado casos, dice bien, que hay personas que abusan de eso, pero bueno, esos son casos aislados en los cuales mucha gente entra para hacer relajo en las iglesias. Entran borrachos, entran drogados, ahí pues ya ese es otro pico. Ahí es cuestión de que tiene que haber un orden, para eso son los que quieren, para eso están los diáconos, para calmarlos, no para golpearlos, sino decirle, mira, si venís con buena onda, siéntate y escucha. Pero si querés hacer relajo, aquí no está para que haga relajo. Vayámonos para afuera y ya platicamos si queremos. Pero tenemos que saber cómo tratar con esa clase de gente. Entonces, dice Santiago, traten al rico como tratan al pobre. Eso es lo que está diciendo. Ahora en día, hay muchos que tienen doctorado en divinidades, doctorado en teología, doctorado en diferentes clases de doctorado. Ah, como es el doctor fulano, lo invito a que venga a predicar a mi congregación. A un hermanito que nunca fue al seminario teológico, ni siquiera aparece en la lista, nunca. ¿Por qué? Porque no lo considera que es importante. Eso es
discriminación y acepción de personas. Y todo eso se da hoy en día. Entonces nos damos cuenta, dice bien, el otro día viajaba un doctor en teología, y en la lista de todos los pasajeros aparecía doctor fulano de tal. Una mujer se enfermó en el viaje y le dice: doctor fulano, necesitamos su ayuda porque esta señora se ha desmayado en el avión. Y dice él: yo no les puedo ayudar porque yo soy doctor en divinidades, pero no soy doctor en medicina general. Entonces el doctorado no dice en qué está especializado. Dice: yo lo que puedo hacer es orar por ella, pero eso es todo lo que yo puedo hacer. Yo no puedo aplicarle ningún medicamento porque yo no soy un médico clínico general, yo soy un doctor en divinidades. El hermano llegó, impuso las manos, oró por ella. Gracias a Dios, la mujer logró llegar hasta Comalapa y ahí la bajaron, estaba la ambulancia esperando y se la llevaron al hospital. Pero le digo, hay cosas en las cuales, dice un hermano, a mí el doctorado solo me sirve para que me traten bien en el avión. Cuando ven doctor, fulano de tal, decir un cafecito, un tecito, una lechita, y los tratan bien porque en la lista saben a dónde está sentado el doctor. Pero si va ahí Chepetrón, pues ni siquiera se da cuenta que de dónde viene ni para dónde va. Entonces hacen discriminación, pero ese es el mundo. La iglesia no debe existir así. En la iglesia tenemos que vernos todos por igual. El que tiene títulos como el que no los tiene. El que tiene dinero como el que no tiene. El que tiene una familia de renombre como el que no la tiene. Hermano, gracias al Señor, dice bien, que en una iglesia pequeña todos nos conocemos por nombre y apellido. Y no andamos ahí con discriminaciones. Pero en una iglesia grande, hermano, uno quiere entrar a esos círculos, no puede entrar. Porque le hacen el push. ¿Y este qué quiere? ¿Y de dónde viene? Y aquellas señoras que caminan todas bien así de puntitas, clac, 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 y esas señoras no dejan entrar a nadie en su círculo. Hermano, eso es triste. Hoy en día, en el siglo XXI, y esto viene desde el siglo I. Por eso es que muchas hermanitas, cuando van a esas iglesias grandes, ya de 500 para arriba, no se sienten bien. ¿Por qué? Porque aquí todos nos saludamos, nos damos la mano. Allá no, pues me va a contaminar. Y hay unas que hasta con guantes van para que no. Y cuando dan la mano, la dan así para que se la besen. Entonces la cuestión es bien complicada. Gracias a Dios que nosotros no tenemos esa costumbre. Pero ¿por qué tenemos que estudiarla? Porque está aquí, para que nosotros no caigamos en esa situación. Luego dice el verso 6. El verso 5. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes los aman? Pero ustedes, verso 6, pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran entre los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes a los que ustedes pertenecen. Él dice: ¿por qué ustedes tratan mejor al rico que al pobre? Y el rico es el que los está explotando, los ha explotado siempre. Mira, hermano, llega un momento en que el rico ha tomado posesión de todo y el pobre es un cero a la izquierda. Y por eso nosotros decimos: bueno, el rico es necesario, el pobre también es necesario. El rico con su dinero y nosotros con lo que sabemos. El rico nos paga por un servicio que le prestamos. Entonces todos en la sociedad somos necesarios, hasta el que recoge la basura. Miren, nunca en España le habían dado valor al que colectaba la basura. Y el sindicato de colectores de basura hizo una huelga que a los 3 días de huelga estaban llorando todos. Era una peste todo Madrid. Se dieron cuenta que el que recogía la basura era importante también en la sociedad. Pero no, el señor de la basura, el viejo de la basura, ese basurero, así les decimos. Pero deje de que ese hombre no recoja la basura, hermano. Tenemos perros muertos, gatos muertos, tenemos de todo. Porque la gente, para no tener la basura en su casa, la va a tirar a las esquinas. Pobre de aquel que vive en esa esquina. Los perros empiezan a romper la bolsa, los gatos también, y los trabajadores de la limpia no recogen la basura. ¿Por qué? Porque están en huelga. Y si una huelga dura una quincena, ay hermano, le aseguro
que nosotros pegamos el grito al cielo. Entonces, ¿son necesarios ellos? En la sociedad sí son necesarios. Por lo tanto, hermanos, todos en este mundo somos necesarios, somos útiles. Muchos de nosotros no le damos el valor que tienen las personas. ¿Por qué? Porque consideramos que no son importantes, que esas personas son secundarias. Yo oí hablar a una persona, yo puse una foto de un campesino que va con sus bueyes, y puso una persona que estaba estudiando licenciatura en idiomas en ese entonces. Ay, dice, qué bonito, yo admiro a esas personitas. Así se expresó. Yo admiro a esas personitas que por un poco dinero ellos trabajan. Esas personitas son las que nos dan de comer, hermano. Si ese campesino no siembra, no tenemos que comer nosotros. El que siembra la tierra, el que cultiva los frijoles, el que siembra el maíz, el que saca los elotes, está ahí bajo la lluvia trabajando para que todos nosotros en los pueblos comamos. Si esa gente se pone en huelga y no cultiva la tierra, ay, hermano, les aseguro que vamos a llorar. ¿Pero qué? Se expresó de esa manera. Esas personitas. O si no decimos, ese pastorcito. Y lo minimizamos. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. Y ese pastorcito que se cree. Y le damos más bajito, pero más bajito, ¿para qué? Para que él se sienta mal. Hermano, nunca menosprecie a nadie cuando hable. Cuando hable siempre exprécese con los demás con respeto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nosotros aprendemos a respetarnos, hermanos, los unos a los otros, vamos a tener una sociedad ecuánime, una sociedad en la que todos nos sentimos útiles. Y es por eso, tanto en el hogar como en la comunidad, no hacer acepción de personas. Entonces, los ricos tienen alma y pueden ir al infierno como pueden ir al cielo también. Estaba viendo una película de Cantinflas uno de estos días, Un día con el diablo, y esa película es chistosa porque a él lo mandan al cielo, pero ya el cielo empieza y lo mandan a sacudir allá los libros y se va a meter donde están unas angelitas que están ahí, que están esperando su turno, y ahí está chistando y todo. Por último que lo sacan y le dicen, mira, yo quisiera que te quedaras aquí, pero no te sabes llevar con todo lo que tenemos aquí. Así que mejor espera allá afuera y luego te vamos a llamar. Él se sale, pero hay un telescopio y el telescopio dice una mirada al infierno. Entonces se pone el telescopio y está viendo un baile bien bonito, que están bailando. No, dice, ahí está bonito, dice, yo quiero ir al infierno. Dice, va al infierno. Cuando llega al infierno, lo recibe el diablo y le dice bienvenido, y dice que bienvenido, cuando le da la mano hasta echa humo de caliente que tiene la mano el diablo. Y total que le dice, mira, ¿y a dónde está el baile que yo vi por el telescopio? No, le dice, es publicidad. O ya caíste de aquí, o ya caíste de aquí en el infierno. Entonces, publicidad nada más del infierno. Muchas personas piensan que el infierno es algo mitológico, es algo que no es real. Así que yo puedo tratar a los demás como me dé la gana. Pero pasa el tiempo, pasan los minutos y al rato mandan un emisario del cielo y dice, aquí mandan un mensajero del cielo a llevarse al fulano que acaba de venir. Ay, dice, qué bueno que mandaron por mí, porque ya no aguantaba, esta cuestión está muy caliente, ¿verdad? Y entonces ahí le pasan un montón de escenas y todo, y la película es chistosa, pero a la vez está revelando muchas cosas en las cuales decimos, ya ve que el Cantinflas critica a medio mundo. Critica a los políticos, critica a los religiosos, a todos. Si con rezarle a la gente saliera del infierno, no existiera nadie en el infierno. Pero la cuestión es así, la cuestión es en vida. La decisión la tomamos nosotros. Dios nos brinda la salvación, nosotros la tomamos o la rechazamos, porque vivimos bajo la gracia. Es libre albedrío. Ahora bien, Él nos dice, traten bien a los demás de la manera como les gusta que los traten a ustedes. Él nos dice y nos da el consejo y nos da un mandato, pero nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Si obedecemos su palabra, gozamos del favor de Dios. Si desobedecemos su palabra, pagamos las consecuencias nosotros. Amén. Luego dice el verso 8, dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Eso es lo que le estoy diciendo. Bueno, Dios nos dice, ama a tu prójimo de la manera que te ames a ti mismo. Es un error decir que yo amo más a los demás que a mí mismo. Eso es imposible. Yo amo a los demás cuando he aprendido a amarme a mí. Si yo no he aprendido a amarme a mí mismo, yo no puedo amar a los demás. Eso es lo que dice la Escritura. Ama a los demás de la manera como tú te amas. ¿Cómo me amo? Me levanto en las mañanas, me aseo mi boca, me tomo mi baño, hago mi ejercicio. Ya como a las 7, las 8, qué sé yo, me tomo mi cafecito. Si más tarde me da hambre, como. Yo cuido mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me ha dado. De la manera como yo me cuido, de la manera que yo me quiero, tengo que querer a los demás. No quiere decir que les voy a dar comida a todos, pero voy a tratarlos bien de la manera como yo me trato. Voy a hacer que se sientan bien, voy a hacer que ellos se sientan, ¿cómo se llama? Bendecidos, que nos tratemos de tenernos como vecinos, de la manera que el vecino, mi vecino, no se sienta agredido, mi vecino no se sienta que yo soy un invasor, mi vecino no se sienta que yo le estoy codiciando su casa, sino que al contrario, se sienta que soy un buen vecino. Y en el trabajo igual, ser un buen compañero de trabajo. Si aquel terminó la tarea y yo le puedo ayudar, digo, te vamos a echar la mano, pues, y le ayudamos, porque hay unos más rápidos que otros. Y luego todos salimos de la tarea y nos fuimos para la casa, felices todos, porque nos ayudamos mutuamente. De tal manera que eso es lo que dice la Escritura: trata a los demás como te gusta que te traten a ti. De la manera como tú te cuidas, cuida de los demás. Pero si haces acepción de personas, si tú tratas a unos bien y a otros mal, a unos les haces el puchero y a otros les haces buena cara, estás haciendo acepción de personas. No tenemos que ser así. En el caso de los hombres, tanto a los hombres como a las mujeres tenemos que tratarlos por igual. Dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, a los hombres grandes, a los ancianos como a padres, a los jóvenes como a hermanos. Trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Y esa es la regla de oro. Por eso dice Santiago, les escribe a las 12 tribus expatriadas, para que ellos no se olviden, porque ellos conocen la ley. Luego dice el verso 9, verso 10, perdón: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Dice: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley, que nos da libertad. Muy bien, acuérdense que les está hablando a los judíos de la ley, porque ellos conocen la ley. Cuando hablaban a los gentiles no les hablaban de la ley. ¿Por qué? Porque no se trataba de judaizarlos, se trataba de llevarles el Evangelio. Y el Evangelio, fíjense bien, apenas se estaba escribiendo. Las primeras cartas que se escribieron están en la carta a los romanos, escrita por el año 47, 48, antes de los años 50, porque la mayoría de los creyentes eran judíos, la mayoría de los creyentes, pero estaban llegando las iglesias, los gentiles, los que no eran judíos. Entonces les estaban escribiendo, y el Nuevo Testamento se terminó de escribir en el año 96. Todo él fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque la cultura predominante era el griego. Por lo tanto, cuando está hablando de la ley, le está hablando a los judíos, porque acuérdense que esto fue escrito para los creyentes judíos, porque ellos no ignoraban la ley. Por lo tanto, le está diciendo: ustedes dicen que tienen que cumplir la ley. Entonces, para cumplir la ley tienen que cumplirla toda, porque el mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, o viceversa. El mismo Dios que dijo no fornicarás es el mismo Dios que dijo no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por lo tanto, no podemos decir que un mandamiento es más importante que el otro. Todos los mandamientos son iguales, porque todos surgieron
de la misma mente que es de la mente de Dios. Por lo tanto, no hay mandamiento chiquito ni mandamiento grande. No hay pecado pequeño y pecado grande. Lo mismo es robarse un centavo como robarse $1000. Es lo mismo, porque es la acción. O sea, desde el momento que yo tomo algo que no es mío, de ese momento yo estoy quebrantando la ley. O sea, no es que yo diga una mentira piadosa, una mentira chiquitita y otra mentira grande. Mentira es mentira. La mentira viene, dice, de la ausencia de la verdad. Y la mentira no llega muy lejos. La mentira tiene piernas muy cortas. Cuando yo miento, tarde o temprano me van a descubrir. Por lo tanto, yo tengo que hablar siempre con la verdad. Luego dice el verso 12. El verso 12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley. Dice que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Dice que cada uno de nosotros dice la Escritura que si nosotros usamos de compasión para con los demás, así se va a usar de compasión en el juicio para que se me haga a mí. Pero si yo no uso de compasión, también no se usará compasión para conmigo. Por lo tanto, tenemos que ver este punto. Dice que nosotros no tengamos ese favoritismo. Hay personas que no nos caen bien, o hay personas que nosotros no les caemos bien. Y mire, hermano, usted lo siente cuando usted no le cae bien a una persona. Usted lo puede sentir. Le contesta ya con las completas. Y si puede no contestarle el saludo, no se lo contesta. Y por más que usted haga, es que usted no es el santo de su devoción. Entonces uno puede sentir eso, pero nosotros no podemos tratarlo igual. Tenemos que tratarlo lo mejor que podamos. Tenemos que darte lo que abunda en nuestro corazón. Y si Jesucristo y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, tratemos a esa persona lo mejor que podamos, porque a su tiempo vamos a cosechar. Cierto día, mi amigo, él es un ingeniero mecánico, llegaron a traer una maquinaria y entraron a ese lugar. Y dice: buenas tardes, señor, ¿qué tiene de buenas? Y le dijo la gran palabra. Ay, caray, y este señor ni me conoce y ya me está insultando. De veras, no lo conocía. Él llegó a traer una maquinaria que lo mandaban de parte de la empresa, pero así lo recibió sin conocerlo. Y uno dice, bueno, porque hay gente que yo le caigo mal sin conocerlo, sin tratarlo. Yo era pastor de la primera iglesia bautista en la ciudad de Calgary. Llegué a comprar donde llegaban todos los hispanos a comprar. Ahí íbamos a comprar harina, maseca, mazamita, hojas de tamal y todo. Hasta loroco, ¿verdad? Llego a comprar y el dueño de la tienda es hondureño, pero es bien chistoso. Y le dice, ¿y qué te habías hecho? Le dice a una señora, que ya no te había visto por acá. Yo pensé que como te estabas congregando en la iglesia allá, dice, del centro, del downtown, yo pensé que ya por eso no venías aquí a comprarlo. No, hombre, le dice, yo no estoy yendo donde ese viejo sinvergüenza, le dice. Y le dice, ¿vos lo conocés? Yo no, ni quiero conocerlo, le dice. Ese viejo sinvergüenza, $500 cobra por cada uno que llega ahí, eso le paga. La mujer hablando y yo estaba ahí, ¿y vos lo conocés? Dice, no, yo no lo conozco y ni quiero conocerlo. Imagínate si yo voy, $500 que me van a dar porque yo llegué a la iglesia. Y aquel le siguió rascando y rascando porque era tremendo el Luis. Y total que solo me cerraba el ojo. Y hacía así. Y aquella mujer, cuando ya llegué cerca de donde ella, le dice, mira, te presento aquí al pastor. Y la mujer se puso pálida, era blanca, pero quedó como un papel. Y le dice, te presento al pastor de la primera iglesia bautista. Ah, usted. Sí, le digo, mucho gusto, señora. Me gusta en conocerla. La señora no hallaba por dónde meterse. Y le digo, qué vergüenza cuando uno se pone a hablar de alguien y no lo conoce. El otro bandido estaba sacándole muchas cosas para ver todo lo que ella iba a decir. Hermano, muchos de nosotros pasamos por eso y a mí no me molesta. ¿Por qué me va a molestar? Si alguien se toma el trabajo de aborrecerme sin conocerme, allá él. ¿Yo qué pierdo? Nada. Porque yo soy lo que Dios dice que soy, no lo que ella dice que yo soy. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que yo soy tu hijo.
por la fe en Jesucristo. ¿Y qué dice ella? Que soy un sinvergüenza, que soy un vividor, que soy un come gallina, que soy un muerto de hambre, y un montón de cosas que digo en un ratito. Y el bandido dueño de la tienda, como la conocía, ella le seguía sacando más para que yo escuchara, y solo me decía, ¿y cómo te quieres? Sí, le digo yo. Bueno, pasó esa situación, la mujer, hermano, compró y no compró, y con la misma se fue. Arrancó su carro y se fue. Y me dice, ¿ya conocía a esa señora? No, le digo, no tenía el disgusto de conocerla, pero ya lo tuve. Así que ya se fue esta señora. Y entonces, hay personas que se van al extremo. No conocen a alguien y en lugar de tratar de conocer y saber quién es, se ponen a hablar de él. Eso tampoco es permitido. Porque si nosotros quebrantamos un mandamiento, hemos quebrantado toda la ley. Porque el mismo Dios que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el mismo que dijo, y no levantarás falsos testimonios. Luego vamos al verso 14, la fe y las obras. El verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano, una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien y abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Luego tenemos ahí, esto es bien importante, cuando el apóstol Santiago les está diciendo, ustedes conocen esto, ustedes no están ignorantes de esto, porque le está hablando a gente que ya ha creído en la Biblia, y les dice, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes le dicen a un hermanito que va a tu iglesia, ay hermano, cuídese mucho, aliméntese bien, pero no le dan ni siquiera unos 5 pesos porque se alimente, aunque sea con sopa y mora, ¿de qué sirve que le estés dando recomendaciones? Ay, mire, agarre una remolacha, ráyalo y sáquele jugo, póngalo en la licuadora, y el pobrecito ni licuadora tiene. Le dice, ¿de qué sirve todo eso que le dice? ¿Qué te va a decir la persona? Porque sí, eso voy a hacer. Compre carao y compre leche, si ni siquiera agua compra, que va a comprar leche. Entonces dice, ¿de qué le estás sirviendo ese consejo? De nada. ¿Le estás ayudando? No, lo estás poniendo peor. ¿Por qué? Dice, ay, la hermanita supiera que ni siquiera para una bolsa de agua tengo, y me está diciendo que compre leche, y aparte de eso que compre carao, y que compre mora, y remolacha, y que use licuadora, y yo no tengo todo eso. ¿Cómo creen que quedó esa persona? Más amolado de cómo estaba. Entonces les dice el apóstol, le dice, la cuestión es así. Si ustedes van a hacer algo bonito, háganlo desde raíz. Si ustedes tienen 5 camisas y ven que aquel hermano anda todo rotito, quítense, despójense de 2 y déselo. Se les quedan con 3 y le dan 2 al hermanito. Eso es acción, porque el amor tiene que estar en acción. Por eso se llama amor en acción. El amor no es solamente, ay, yo te quiero mucho, te amo, no puedo vivir sin ti, pero no le damos lo necesario. Ay, hermanos, el día que usted se muera, esta iglesia se muere también. Ay, nosotros lo queremos mucho, pero ¿qué le damos a ese hermanito? ¿Le estamos ayudando para sus necesidades? Eso es lo que está diciendo. La fe tiene que ir acompañada de las obras, de la acción. Por lo tanto, es necesario que las dos vayan paralelas, juntas, together, dicen en inglés. Entonces es necesario que vayan iguales. Entonces, dice la Escritura, así también la fe por sí sola no tiene obras. Si no tiene obras, está muerta. Verso 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Usted cree que los demonios creen en Dios? Claro que sí. Cuando Jesús llegó a Gadara, se encontró al endemoniado que estaba en Gadara y le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Por qué nos atormentas antes del tiempo? ¿Lo conocían o no? Lo conocían. Por nombre y apellido.
¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y entonces les dice Jesús, ¿y ustedes quiénes son? Dice, somos legión, porque somos muchos. Y le dice, salgan de ese hombre. Y les da la orden. Y le dice, mira, no nos mandes al abismo. Danos permiso de entrar en ese hato de cerdos. Y le dice el Señor, está bien, métanse. Y se meten en el hato de cerdos, que era un montón, y se fueron al despeñadero y se murieron. Cuando los de la región vieron lo que había pasado, no dejaron entrar a Jesús. ¿Por qué? Porque no les convenía desde el punto de vista económico. Si al entrar se habían desbarrancado como 1000 cerdos de lo que ellos dependían, ¿qué les iba a convenir que él entrara? Entonces le dicen, no entres por favor. Le dice el que había estado endemoniado, déjame ir contigo. Y le dice el Señor, regresa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. No lo dejaron entrar, pero lo dejó un misionero. Al que había estado endemoniado, lo limpió, lo llenó de su poder y se los dejó. Hermanos, Dios es misericordioso. Dios, a pesar de que ellos no lo dejaron entrar, les dejó un mensajero, les dejó un hombre encargado de lo que, ¿para qué? ¿Y qué les iba a contar? Yo estuve endemoniado, Jesús me sanó y hoy estoy libre. Porque Jesús es libertad. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos liberta ¿de qué? De las bajas pasiones, del odio, del rencor, de la envidia, de la avaricia, de los celos, de las calumnias, de los chismes. Él nos limpia de toda esa basura y nos da una nueva oportunidad para vivir. Por lo tanto, dice la Escritura que tenemos que hacer obras, acciones que demuestren nuestra fe. Por eso dice la Escritura, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Dice, qué tonto eres. Verso 20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar su hijo Isaac? Dice, ya lo ves, tu fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por la obra que hizo. Dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aparte de eso, cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo en sacrificio, no se lo negó. Él lo tomó, viajó con él y estaba decidido a hacer lo que Dios le había pedido. Cuando Dios te ponga a alguien en el camino, no es por gusto. Te lo está poniendo en el camino y lo has conocido, es para que tú obres y tu fe pueda ir acompañada de tus obras. Tus obras se manifiesten que sos hijo de Dios. Mira, hermano, cierto día yo viajaba en una carretera, que es una carretera que atraviesa todo Canadá, se llama la Transcanada. Las temperaturas estaban como 37 grados bajo cero, un frío, y soplaba un viento polar que congelaba hasta el alma. Y hubo un hombre caminando, yo nunca le doy raya a nadie, pero yo sentí en mi corazón y me dijo, sube a ese hombre. Paré y le digo, sube. El hombre se entró temblando, no andaba un abrigo muy bueno, y el hombre iba con una garrafita para ir a traer gasolina, se le había quedado el carro. Y me dice, gracias, me dice, estaba a punto de morirme del frío. El hombre se subió y literalmente se quitó los guantes y ponía las manos donde salía el calor, la calefacción del carro. Él ponía sus dedos y los movía, se tocaba la cara, ya no la sentía. ¿Cuánto había caminado? No le pregunté. Y le digo, ¿para dónde vas? A traer gasolina, que mi troca se quedó sin gasolina. Fuimos, él le puso, llenó la garrafita de gasolina y me dice, voy a buscar Ray de regreso. No, le dije, yo te espero. Lo regresé al lugar donde estaba su troca, le puso gasolina, lo encendió. Cuando él lo encendió, ese hombre me ponía las manos así. Gracias, thank you. Hermano, el hombre estaba agradecido y yo decía, wow. Yo sentí dos emociones, dejarlo como estaba o subirlo a mi carro. Si yo lo hubiera dejado, le digo que hasta la fecha me acordaba de que no le hice el favor.
Pero hermano, le doy gracias que le hice caso a Dios y lo subí. Ese hombre se pudo haber muerto. Hermano, el frío te puede matar, el calor no te mata, pero el frío sí te mata. La temperatura de 40 grados bajo cero, tú tomas una taza de café y la tiras, no te cae ni una gota, todo se evapora. Es increíble, el frío es terrible. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, aunque no les recomiendo que suben a nadie, escucha la voz de tu conciencia. Dios te va a decir a quién tienes que darle. Porque puede ser un asesino en serie que te va a matar, pero puede ser una persona que realmente necesita. Entonces, pídale a Dios cualquier cosa para hacer una cosa. Porque hay gente que ha llegado a tocar la puerta y son ladrones. Cuando te abren la puerta, lo golpean todo, lo amarran y le roban hasta lo que no tiene. Pero órale al Señor para que el Señor le guíe a tomar decisiones sabias. Vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo se nos fue y espero que hayamos aprendido cómo tratarnos los unos con los otros. Hermanos, no hagamos acepción de personas, no seamos selectivos, amémoslos a todos, al que tiene como al que no tiene, al que es inteligente como al que no lo es, al que llegó temprano a la repartición como al que llegó tarde. Hermano, amémonos por igual, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Puestos en pie, vamos a despedirnos en oración. Gloria a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo tratarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano poderosa y tu brazo extendido ha estado con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder actuar conforme a nuestra fe. Que nuestra fe vaya acompañada de nuestras acciones. Que no sea solamente creer, porque hasta el diablo cree y tiembla ante tu presencia, pero no cambia. Pero nosotros, Señor, queremos ser diferentes al resto del mundo. Obedecer tu palabra, obedecer tu consejo de aquí en adelante. En el poderoso nombre de Cristo, mi Rey, te pedimos, Señor, que nos lleves con tu bendición de regreso a casa. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuídalos en el camino. Quita toda piedra de tropiezo. Reprende al devorador por amor de tu nombre y permita que podamos llegar con bendición en nuestros hogares. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Salvador, a quien sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.